¿Qué tal amigos de Salta, Argentina, Latinoamérica? Hoy estamos de nuevo con el encuentro con la historia, Artigas y Diario y Acción, que lo vamos a ver en dos presentaciones. Y bueno, vamos a comenzar ya con las distintas diapositivas. Tenemos esta primera que nos dice que, bueno, Artigas y Diario y Acción. ¿Cómo fue el tema de la independencia, la república, la federación, la Liga Federal entre 1813 y 1820? Es decir, abarcaba, por supuesto, la banda oriental, lo que hoy en día es Uruguay, también estaba Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba. Para algunos Córdoba no estuvo, pero Córdoba sí estuvo en el juramento del Congreso de Oriente. Bueno, vamos a comenzar con Artigas y Diario y Acción, Federalismo rioplatense y federalismo. Carlos Segretti, que un gran historiador cordobés, dice, es la palabra federalismo una voz equívoca por cuanto con ella se puede hacer referencia tanto al Estado federal como a la Confederación de Estados, mientras en aquel el Estado es uno, resultado de varios que trocaron su soberanía respectiva, que ahora pertenece a la entidad creada por autonomía. En la segunda, la subsistencia de los estados componentes se mantiene a pesar de haber renunciado a una parte mínima del ejercicio de la respectiva soberanía. La esencia de ambas creaciones es el foedus, liga, alianza, pacto, tratado. De aquí la significación equívoca a que antes me refería. Una aclaración importante debo hacer, dice Segretti, en la conformación del Estado Federal Argentino, las partes que originariamente lo compusieron no eran estados soberanos. Ahora, característica de la Confederación de Estados es la reunión de sus representantes en un órgano comúnmente denominado Dieta, encargado de acordar las medidas a tomar y que para ser obligatorias para los componentes deben ser aprobados por cada uno de ellos. Bueno, perfecto. Hechas estas aclaraciones, vamos a entrar ya en una de las características de Artigas, que la podemos comparar con Belgrano, que vimos la semana pasada, el Artigas educador. Según el profesor Agapo Luis Palomeque, a menudo han sido resaltadas distintas siluetas históricas de Artigas: conductor y caudillo, estratega militar, estadista, precursor de la tradición democrático-republicana, campeón del pensamiento federalista, protector de los pueblos libres, defensor de los menos privilegiados, en fin, todas ellas facetas incuestionables de su personalidad excepcional. Pero se ha soslayado también que fue un educador, porque Artigas lo fue incuestionablemente y en múltiples sentidos. Primero, porque se interesó por la educación. Segundo, porque creó una conciencia cívica nacional. Tercero, porque influyó sobre los hombres que estructuraron la enseñanza superior en El Plata. Cuarto, porque quienes lo rodearon proyectaron para la provincia oriental una organización educacional de avanzada. Couture escribió una página magistral sobre lo que yo llamaría el estilo pedagógico de Artigas. Si la proclama de Mercedes es el primer documento de literatura política uruguaya, el parte de la Batalla de las Piedras es el primer documento de literatura militar uruguaya. Si las instrucciones del año 13 son el primer documento de literatura jurídica uruguaya, la correspondencia con el Cabildo es el primer conjunto de piezas imperecederas de literatura administrativa uruguaya. Si el relato del Éxodo es el primer modelo de crónica uruguaya, la correspondencia con las Provincias Unidas, con el Paraguay y con las potencias extranjeras son el primer modelo de literatura de gobierno uruguayo. Perfecto. Vamos a avanzar un poco más. Podemos decir que el plano de operaciones de Moreno, que algunos conocen y otros no, es el plan con que la Junta de Mayo va a intentar llevar a cabo sus acciones políticas, económicas y sociales en todo el territorio del ex virreinato. Ese es un plan de operaciones. Tanto Washington Reyes Abadie, gran historiador uruguayo,
como José María Rosa, historiador argentino, coinciden en que el plan de operaciones de la Junta de Mayo estuvo redactado por Manuel Belgrano y que luego este envió sus borradores al secretario de la Junta, Mariano Moreno. Esto estaba en sintonía con el estilo del redactor del Semanario de Comercio, en relación con sus artículos de índole económica. En el tercer tema que se trató en el plano está referida a la insurrección popular, donde se afirma que los pueblos nunca saben ni ven sino lo que se les enseña y muestra. Por lo tanto, el levantamiento de la banda oriental estaría liderado por el capitán de milicias José Artigas y por el capitán de dragones José Rondó, que eran personas de talento, opinión, concepto y respeto. Washington Reyes Abadie, historiador uruguayo, sostuvo que en su obra magna Artigas y el federalismo en el Río de la Plata, que Mariano Moreno era el dirigente político por antonomasia que encabezaba la Junta de Mayo. Pero había sectores adversos al secretario de la Junta, primero aquellos que creían que no había buena fe en la lealtad de la Junta hacia Fernando VII, es decir, los que hablaban de la máscara de Fernando, que era toda una falsedad ideológica, pero bueno, se han escrito ríos de tinta sobre la máscara de Fernando, pero en definitiva Inglaterra no iba a permitir que estos territorios se escindieran de España porque en estos momentos era aliado de España en su lucha contra Napoleón Bonaparte, tanto algunos criollos y la mayoría de los peninsulares. Segundo, los sectores que rechazaban la profundización de la revolución y la ruptura en contra del absolutismo, en relación con la soberanía del pueblo. Tercero, eran adversos a Moreno la mayoría de los cuerpos militares por el decreto de supresión de los honores al presidente de la Junta y comandante en jefe coronel Cornelio Saavedra. Moreno era el representante legal de los comerciantes ingleses en Buenos Aires, pero particularmente sostengo, y esta es mi visión, que esto no significaba que era anglófino, en contra de los intereses nacionales. Era un patriota, era representante legal, él tenía un bufete exitoso en Buenos Aires, pero esto no quiere decir que evidentemente estuviera en contra de los intereses nacionales. Sin embargo, el vocal Larrea de la Junta de Gobierno acompañó con su voto la propuesta de incorporación de los diputados del interior a la Junta Grande. Es decir, en el interín entre la Junta de Mayo y la Junta Grande hubo elecciones. Para Moreno era para el Congreso del ex virreinato de Río de la Plata y para otros era para que estos diputados se incorporaran a la Junta Grande, a diferencia de lo que Moreno sostenía, que los mismos deberían conformar el Congreso del ex virreinato de Río de la Plata. Larrea, con la propuesta de incorporación a la Junta Grande, y por supuesto Moreno, que sostenía que los mismos deberían conformar el Congreso del ex virreinato de Río de la Plata. Esta maniobra de la mayoría de los integrantes de la Junta significó el certificado de función política de Mariano Moreno. Según nuestro autor, aparentemente se había consolidado el gobierno de la Junta Grande. Sin embargo, la derrota del ejército del Alto Perú, actual Bolivia, en Huaqui, en la zona del río Desaguadero, en el límite con Perú, el 20 de junio de 1811, provocó la caída de la Junta, siendo reemplazada por el primer triunvirato. El mismo estaría conformado por Chiclana, Zarratea y Paso y 3 secretarios: José Julián Pérez, de Gobierno, Vicente López, de Hacienda, y Bernardino Rivadavia, de Guerra. Este último sería el verdadero conductor del nuevo gobierno. Con el tiempo, el triunvirato suprimió las denominaciones de legislativo y ejecutivo, dándose el título del Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas de Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII. Al poco tiempo, López y Planes y Pérez presentaron la renuncia de sus cargos y se designó a Rivadavia como secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores y al montevideano doctor Nicolás Herrera en la Secretaría de Guerra y Hacienda. Según Reyes Abadie, en materia económica,
se declaraba libre de todo derecho a la entrada de carbón de piedra que en gran cantidad traía un buque inglés, en perjuicio del carbón de leña y las maderas nacionales. Por suprimir y rebajar derechos al comercio extranjero, el gobierno, falto de recursos, se vio obligado a una rebaja general de los sueldos y pensiones. La banda oriental en el año 10, es decir, en el año 1810. Perfecto. Las noticias sobre la Junta de Mayo fueron llegando 10 días después a la banda oriental, lo que produjo una verdadera conmoción. A comienzos de junio se convocó un cabildo abierto con la asistencia de los principales vecinos que resolvió, primero, el reconocimiento de la Junta de Buenos Aires, segundo, nombrar una comisión encargada de determinar las condiciones de reconocimiento y tercero, poner a consideración de un cabildo abierto la designación del diputado por la ciudad de Montevideo. Al mismo tiempo llegó al puerto el bergantín, a Montevideo, nuevo filipino, a bordo del cual viajaba el contador del Consulado de Comercio, don José María Castillo. Dicho funcionario había falseado la difícil situación en España por noticias halagadoras sobre la instalación del Consejo de Regencia, que para refrescar un poco de los conceptos, mis estimados seguidores, el Consejo de Regencia se encontraba en la isla de León y había suplementado o había reemplazado a la Junta de Sevilla. Al reunirse el Cabildo Abierto al día siguiente, tomar conocimiento de las nuevas noticias, resolvió luego de un breve debate rectificar lo actuado en el día anterior y reconocer al Consejo de Regencia, suspendiendo el reconocimiento de la Junta de Buenos Aires, hasta tanto la misma no manifestara su posición frente a la nueva autoridad peninsular de España. Se comisionó al triunviro Juan José Paso de la Junta de Buenos Aires a los efectos de rechazo de su autoridad por Montevideo. Por supuesto que Paso no pudo convencer al jefe del bando regentista, el capitán de Marina Salazar, por lo que se procedió a jurar lealtad y obediencia al Consejo de Regencia que funcionaba en la isla de León, ratificando la adhesión de Fernando VII. Desde entonces, por supuesto, para la Junta porteña, Montevideo se había transformado en uno de los primeros centros contrarrevolucionarios en el Río de la Plata. A mediados de junio de 1811, fracasadas las negociaciones con Buenos Aires, el gobernador Soria remitió una circular a todos los pueblos de la banda oriental, ordenándoles a reconocer la autoridad del gobierno de Montevideo, pero antes se produjo en febrero de 1811 el grito de Asensio, que significó el levantamiento de la campaña oriental por el caudillo Benavides. Según Reyes Abadie, producida la ruptura de la unidad administrativa de Río de la Plata, Montevideo se vio obligado a solventar, sin auxilio de las arcas reales de la capital, los gastos de la administración más las obligaciones extraordinarias del mantenimiento de las fuerzas movilizadas contra los rebeldes juntistas y del envío de socorros a España, empeñada en la guerra de independencia contra Napoleón. A comienzos de enero de 1811, a bordo de la fragata Ifigenia, arribó al puerto de Montevideo el nuevo virrey Francisco Javier de Lío, nombrado por Real Orden del Consejo de Regencia de agosto de 1810. Luego se presentó ante el gobernador Vigodet y el cabildo y prestó juramento al rey Fernando y al legítimo gobierno y soberanía de la nación española. Sin embargo, recibió una triple negativa a su investidura por parte de la Junta, la Audiencia y el Cabildo de Buenos Aires, y también había reclamado el reconocimiento de las Cortes Generales y Extraordinarias del Reino, la Revolución Oriental, el pronunciamiento de la campaña. Como sostuvo Artigas, que en febrero de 1811 un grupo de patriotas orientales, los ciudadanos de la Villa Mercedes, como parte de esta provincia, se declararon libres bajo los auspicios de la Junta de Buenos Aires, a quien le pidieron auxilios que yo había solicitado, oficiales esforzados, soldados aguerridos, armas, municiones
dinero. El ejército que formó Artigas en la campaña oriental estaba compuesto por hacendados patriotas, caudillos regionales, vecinos peones, indios, charrúas y minuanes, y también los tapes provenientes de la tierra misionera, curas que abrazaron la causa de la revolución y las pulperías, donde se reunieron los contingentes armados, se almacenaron provisiones, víveres y se concentraron las caballadas y las armas. Es un ejército nuevo que tenía como predominio a las armas blancas, pero que también disponían de fusiles y carabinas, como así también comprendían los lazos y las boleadoras. Artigas, que había nacido en 1764 en Montevideo, estuvo vinculado por su linaje con las familias fundadoras de la ciudad. Ya en su juventud contrabandeó cueros hacia la frontera con Brasil, pero al ingresar al cuerpo de blandengues se amparó en los beneficios de un indulto. Cuando el geógrafo Félix de Azara arribó a la banda oriental, era un individuo que tenía unos conocimientos extraordinarios de la época, llegó a la banda oriental para fundar poblaciones en la frontera con el Brasil. Artigas fue comisionado para actuar como ayudante del sabio ilustrado por sus conocimientos de la campaña y de sus innumerables terrenos, como así también participó de la fundación de San Gabriel de Batoví. Raíces del pensamiento de Artigas. Pensamiento de Artigas tiene muchas fuentes y matices, pero podemos decir que la Ilustración española fue uno de los primeros momentos de inspiración para su propio ideario y luego su paso a la acción. Está influenciado por las ideas de Melchor Gaspar de Jovellanos a través de su mentor Félix de Azara. La figura de José Gervasio Artigas siempre nos llamó la atención, no solo por su papel paradigmático en el tema del caudillismo, sino también por su acción y pensamiento político como precursor del federalismo argentino. Sin embargo, como anticipáramos en otro trabajo sobre la influencia de los escritos de Thomas Paine en Artigas, el tema del federalismo en ese lapso de nuestra historia ha resultado polémico a raíz de las no pocas disidencias conceptuales en torno a la terminología federación y confederación, que habíamos visto en un comienzo con Segretti, revista de historia, en este caso americana y argentina, número 39, 2002, de la Universidad Nacional de Cuyo, y cuya autora es Carmen Mañas de Ruiz. Bueno, los conocimientos geopolíticos e intelectuales de aquel europeo, remitiendo a Félix de Azara, por supuesto, lo prepararon para encarnar un sentimiento profundo sobre los mejores sistemas políticos para la banda oriental, ideas que fue perfeccionando a medida que se imbuía de mayor información y que acerca de los comienzos de las corrientes doctrinarias en boga. Es decir, Félix de Azara fue su maestro. Artigas desde allí bebió con fruición todo este pensamiento y conocimiento de Félix de Azara, que después lo va a aplicar en su paso a la acción en la revolución en contra del absolutismo español. Su participación en las invasiones inglesas lo arrimaron más tarde a los preparativos de la revolución, por lo que termina identificado con los preceptos de esta. El destino quiso que un hecho de trascendental importancia para él, como sabemos el de octubre de 1811, diera inicio a la puesta en práctica de manera efectiva de su ideario político, que antes había confiado a la misma revolución rioplatense al considerar que en esta podía plasmar sus profundos ideales. Nunca renunció a ellos, debió abandonarlos en plena acción a raíz de su abrupta partida y exilio en Paraguay. Revista de Historia Americana y Argentina, número 39, 2002, Universidad Nacional de Cuyo, autora Carmen Mañas de Ruiz. Perfecto. Con esta nueva diapositiva en relación a lo que Petit Muñoz señala sobre la dinámica del ideario, los pasos propuestos por el caudillo podrían ser a. La existencia de multitud de soberanías dispersas encarnadas en pueblos particulares a raíz del acto de caducidad del virrey. B. Estos pueblos soberanos y dispersos forman por pacto unidades mayores, o sea, provincias soberanas por absorción de soberanías particulares. C. Celebración de liga, pacto o confederación de todas ellas, pero conservando su soberanía
delegando en algún gobierno central algunas cuestiones generales como relaciones exteriores, comercio, guerra, etc. D. Sanción de una constitución que refundiría en un solo Estado la soberanía de las provincias, creando un gobierno central o supremo, pero con el respeto por esferas de gobierno propio de cada una de las provincias, con descentralización del poder, manteniendo la mayor parte de las facultades originarias en manos de cada una de ellas, con la transformación de las primitivas soberanías provinciales propias de una confederación, que eso es lo que caracteriza a la confederación, el sistema de pactos, en otras tantas autonomías provinciales propias de un Estado federal. Ya una confederación deja de ser tal cuando esos pactos luego pasan a conformar un Estado federal con una constitución y que si bien se respetan los pactos de la confederación, ahora hay un Estado centralizado y una descentralización y autonomía del resto de las provincias. No existiría obediencia servil de las provincias porque hay libre ejercicio de los derechos de cada una y paralelismo institucional. Ahora vamos a ver en este apéndice documental donde está sintetizado todo el pensamiento de Artigas y que fueron las instrucciones para los diputados orientales a la asamblea del año 13, a celebrarse por supuesto en Buenos Aires, donde se juraría una nueva constitución, por supuesto se rompería definitivamente contra España, contra su ex monarca Fernando VII. Y bueno, acá eran las instrucciones de estos diputados orientales y aquí está sintetizado todo el pensamiento de Artigas. Artículo primero, primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de la España es y debe ser totalmente disuelta. Segundo, no admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Perfecto. Bien clarividente Artigas con el tema de la confederación. Tercero, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Por supuesto que el punto 4 dice cómo el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno superior de la nación. Quinto, así como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial, en la famosa división de poderes de Montesquieu. Sexto, estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, serán independientes en sus facultades. El gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado, el resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Acá vemos ya el federalismo. Octavo, el territorio que ocupan estos pueblos desde la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa forman una sola provincia dominante, la provincia oriental. Noveno, que los 7 pueblos de las misiones, entre ellos está de Batoví, que ayudó a fundar junto con Félix de Azara, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan injustamente los portugueses, es decir, Tacuarembó, y a su tiempo deben reclamarse, según en todo tiempo, territorio de esta provincia. Décimo, que esta provincia por la presente entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa, común seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataques hechos sobre ellas o sobre algunas de ellas por motivo de religión, soberanía, tráfico o algún otro pretexto, cualquiera que sea. En el caso de la Capite onceavo decía que esta provincia sostiene su soberanía, en el caso de la provincia oriental, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho, que no es delegado expresamente por la Confederación a las Provincias Unidas en Congreso. Doceavo, que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, poniéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo, pidiendo al efecto se oficialice el comandante de las fuerzas armadas en ese momento, sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación o comercio de su nación. Treceavo,
que el puerto de la colonia sea igualmente habilitado en los términos prescritos en el artículo anterior. Es decir, Artigas cree en una cierta forma de librecambismo como Belgrano, pero también es algo ecléctico en cuanto que también busca un proteccionismo mitigado en cuanto a proteger las artesanías locales. 14. Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una provincia a otra, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar o anclar o pagar derechos en otra. En esta penúltima diapositiva, 15avo, no permita se haga ley para esta provincia sobre bienes de extranjeros que mueren intestados sobre multas y confiscaciones que se aplicaban antes al rey y sobre territorios de este mientras ella no forma su reglamento y determine a qué fondos deben aplicarse como única al derecho de hacerlo en lo económico de su jurisdicción. 16avo, que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la General de las Provincias Unidas, que forma la Asamblea Constituyente. 17, que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de campaña, esto es propio del federalismo, por supuesto, reglar la milicia de ella para la seguridad con su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Bueno, ya finalmente piensa él que el despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguran inviolable la soberanía de los pueblos. Él cree mucho en la constitución también de los Estados Unidos, el federalista de Hamilton, pero también está imbuido de toda la ilustración española y bueno, es un hombre que está totalmente en contra del absolutismo, que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde reside el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Él veía que Buenos Aires no era para ser la capital del país, es lo que sostenemos hoy en día, que Buenos Aires, si sigue siendo la capital de Argentina, el centralismo nos termina fagocitando a las provincias del interior y no hay posibilidad de ningún tipo de federalismo. La Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicano y que asegura a cada una de ellas las violencias domésticas, usurpaciones de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la Fuerza Armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados y asimismo prestará toda su atención, honor, fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o juzgue necesario para preservar a estas provincias las ventajas de la libertad y mantener un gobierno libre, de piedad, justicia, moderación e industria. Bueno, estimados seguidores, nos vemos en la próxima edición del Encuentro con la Historia, con la segunda parte del artiguismo, y luego de ver el artiguismo vamos a ver, a solicitud de nuestros seguidores, de G&G y otros profesores que desean conocer la construcción del poder de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires y como hombre que va a liderar la Confederación Rosista. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, un saludo grande a todos, un fraternal saludo.